Antes de que Mayweather nadara en millones, mucho antes de que Tyson se erigiera como un mito viviente en la historia del boxeo, existió un hombre cuya motivación no eran ni los reflectores, ni los billetes, ni la ovación de multitudes. Lo suyo era otra cosa. Él peleaba por algo más profundo, más oscuro. Lo único que buscaba era el combate puro, la guerra en su forma más cruda. A ese hombre lo bautizaron con un apodo que hacía justicia a su espíritu: el Maravilloso. Maravilloso Marvin Hagler. Un nombre cincelado con gotas de sudor, sufrimiento extremo y una férrea disciplina que rozaba la obsesión. Mientras otros se formaban bajo la mirada de cámaras y promotores, Hagler forjaba su carácter en el silencio absoluto. Se entrenaba como quien se prepara para el fin del mundo. Aguantó el frío como si fuera parte del entrenamiento, como si el dolor fuera una medicina. Jamás le preocupó pasar a la historia. No le interesaba si el planeta entero olvidaba su existencia, siempre y cuando el hombre que tenía frente a él jamás dejara de recordar sus puños. Muchos de los pugilistas contemporáneos, aunque talentosos, probablemente no resistirían ni una sola jornada en sus zapatos, porque Marvin Hagler no se preparaba como un simple deportista. Nomberel entrenaba como un guerrero en vísperas de una batalla sangrienta. Esta es la realidad cruda y sin adornos de cómo se alistaba Marvin Hagler para enfrentar cada pelea. Y porque nadie, absolutamente nadie, entrena así en la actualidad. Antes de convertirse en el Maravilloso, antes de ganarse el respeto del planeta a base de fuerza bruta y determinación férrea, Marvin Hagler era simplemente otro niño tratando de mantenerse con vida. Su infancia comenzó en Newark, Nueva Jersey, un sitio donde los cristales rotos y los sueños truncados eran tan comunes como los semáforos. En 1967, cuando estallaron los disturbios raciales en la ciudad, el mundo de Hagler dio un vuelco total. La violencia lo obligó a abandonar su hogar junto a su familia, quienes escaparon hacia Brockton, Massachusetts. Pero la guerra no terminó allí, solo cambió de escenario. Su entrada al mundo del boxeo no se dio en un gimnasio moderno y brillante, ni fue impulsado por la ambición de fama. Number, su puerta de entrada, fue el dolor. Como muchos campeones auténticos, encontró los guantes después de haber sido derrotado en una pelea callejera. Aquel día entró a un gimnasio humilde atendido por los hermanos Pat y Goody Petronelli. Ese instante fue el parteaguas. Desde entonces, Marvin no solo lanzaba golpes al aire, peleaba por escapar de la miseria, del miedo, del olvido total. No era un prodigio innato como otros nombres del boxeo. No nació con habilidades sobrehumanas. Lo suyo fue construido con tenacidad. Tuvo que edificarse desde los cimientos, piedra por piedra, ejercicio tras ejercicio, kilómetro tras kilómetro. Todo fue ganado a pulso. No eligió una era de rivales sencillos. Se enfrentó a colosos como Roberto Durán, Tommy Hearns y Sugar Ray Leonard. 4 nombres, 4 leyendas, los llamados 4 reyes. Y cada uno de ellos fue llevado al borde del abismo por el estilo agresivo, persistente e inquebrantable de Hagler. Cape Cod. Ese fue su campo de batalla, el lugar donde la comodidad era desterrada. Imagina esto: mientras otros campeones se ejercitaban en gimnasios climatizados, rodeados de asistentes y aduladores, Marvin se autoexilió en Provincetown, un pequeño pueblo en el extremo de Cape Cod, Massachusetts. Pero para él no era Provincetown, para él aquello era la cárcel. Así lo llamaba, con esas palabras, una prisión autoimpuesta. Durante 8 semanas enteras previas a cada combate, Hagler se aislaba completamente. Sin visitas, sin seres queridos, sin llamadas. Solo él y su preparación. Nada más importaba. Entrenar, alimentarse, descansar y enfocar cada segundo de su existencia en el próximo rival. Según su entrenador, Goody Petronelli, cuando Marvin entra en la cárcel, todo se termina. Se transforma, deja de ser padre, esposo, hermano
y se convierte únicamente en un luchador. En eso y nada más. Allí no había lujos, ni entretenimiento, ni comodidades, habitaciones austeras, comida simple, todo reducido a lo esencial. Mientras otros atletas descansaban en mansiones o residencias confortables, Hagler optaba por el sufrimiento voluntario, porque creía firmemente que el confort era el enemigo de la excelencia. Una vez, apenas llegaron al lugar, notó que la cama era demasiado blanda. ¿Qué hizo? Ordenó que la quitaran de inmediato y que le trajeran un colchón más firme. Incluso dormir debía servir como entrenamiento. Ahora pregúntate, ¿cuántos boxeadores actuales estarían dispuestos a encarcelarse durante casi 2 meses? ¿Quién aguantaría ese nivel de aislamiento emocional sin mencionar la brutalidad física de sus rutinas? El trabajo en la carretera. El famoso roadwork de Marvin Hagler no era una sesión de trote matutino acompañado de música relajante. Nada de eso. Hablamos de un ritual. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, sin auriculares, sin aplausos. Solo silencio, aire gélido y un propósito: ser invencible. Se calzaba botas militares, sí, botas, no zapatillas de corredor, y se lanzaba a recorrer las empinadas, heladas y retorcidas carreteras de Cape Cod. De 5 a 7 millas diarias, entre colinas, a veces bajo la nieve, otras bajo un sol abrasador, siempre con la ropa empapada en sudor. No le temía al clima, en realidad lo buscaba, porque para él el mal tiempo no era un obstáculo. Era parte del proceso. El sufrimiento no era un inconveniente, era el objetivo. Hoy en día, muchos peleadores corren escuchando música, acompañados por entrenadores en automóviles, monitoreados por tecnología de punta. Tienen planes de hidratación, listas de reproducción personalizadas, programas para evitar cualquier malestar. Y si el cielo amenaza lluvia, cambian el horario. ¿Hagler? Se habría carcajeado. Goody Petronelli contó una anécdota. Un día, un huracán azotaba Cape Cod con furia. Le dijeron a Marvin que cancelara el entrenamiento. Él no respondió, solo ató sus botas y se lanzó a la tormenta. Regresó empapado, con las botas llenas de agua, como si nada. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió sin titubeos: «En el ring nadie me va a dar tiempo extra por la lluvia». Ese era Marvin. Él no corría solo por correr. Hacía del castigo físico parte integral del ritual de preparación. Oscuro, más profundo, casi animal, era lo que lo hacía diferente. No era solo fuerza física, era rabia canalizada, era sufrimiento acumulado convertido en precisión. Cada vez que subía al ring, no solo se enfrentaba a un oponente, enfrentaba al mundo que lo había subestimado, al pasado que lo marcó, al dolor que lo formó. El Marvin Hagler que emergía de esa oscuridad no era simplemente un peleador, era una tormenta humana de determinación y brutalidad. Su capacidad de desconectar del mundo y sumergirse por completo en esa dimensión mental donde solo importaba la victoria es lo que verdaderamente lo separa de los demás. No había distracciones, no había redes sociales, no existía la necesidad de complacer a una audiencia en vivo o virtual. Él no entrenaba para likes, entrenaba para la guerra. Y esto no era una estrategia de marketing, no era un personaje. Hagler era eso, en esencia. Una máquina que se construyó a sí misma con esfuerzo, disciplina y una resiliencia mental que rozaba lo obsesivo. Cuando muchos boxeadores se quebraban emocionalmente al enfrentar la presión o el fracaso, Hagler se volvía más fuerte. Alimentaba su fuego con cada decisión dudosa, con cada promotor que lo ignoró, con cada crítica lanzada en su contra. Uno de los momentos más icónicos de su carrera, y que refleja esta fortaleza de espíritu, fue su enfrentamiento con Sugar Ray Leonard. Un combate que hasta el día de hoy divide a los fanáticos, pero que para Hagler fue mucho más que una pelea. Fue el clímax de años de sacrificios, un punto de ebullición donde toda su preparación emocional y física confluyó. Perdió por decisión, pero en su mente, él nunca fue vencido.
porque en su universo el verdadero combate no se libraba en las tarjetas de los jueces, sino en la forma en que uno se preparaba, en la pureza con la que uno se entregaba al entrenamiento, al sacrificio, al dolor. Y tal vez, por eso, después de esa pelea, simplemente se retiró. No volvió al ring. No hizo giras de despedida, no pidió revanchas, no buscó una última bolsa. Se fue como los verdaderos guerreros cuando sintió que ya no tenía nada más que probar. Él no necesitaba la aprobación del mundo. Su legado estaba escrito en cada gota de sudor derramada en Cape Cod, en cada puñetazo lanzado en la oscuridad de la madrugada, en cada noche de insomnio donde visualizaba el combate en su mente una y otra vez. Marvin Hagler era el resumen viviente de la frase: el combate se gana antes de subir al ring. Y aunque hoy el boxeo ha cambiado, aunque las luces, los contratos millonarios, los seguidores y las cámaras dominan el panorama, hay algo que nunca puede ser replicado: la esencia pura, cruda y dolorosa de lo que fue Marvin Hagler. Porque mientras otros buscaban fama, él buscaba algo más profundo: la perfección a través del sufrimiento. Y así, en un mundo donde la gloria se mide por trending topics y cifras en pantalla, Marvin Hagler permanece como un recordatorio brutal de lo que verdaderamente significa ser un guerrero. Porque su legado no está en una cadena de highlights editados ni en un historial de pay-per-views exitosos. Está en cada joven peleador que, en silencio, se levanta a las 5 de la mañana, sin cámaras, sin promotores, sin patrocinadores, solo con su sombra en el saco y el eco de sus propios pasos resonando en un gimnasio vacío. Hagler no fue producto del espectáculo, fue producto de la necesidad, de la furia interna, de la urgencia por demostrar que su lugar no iba a ser decidido por nadie más que él. No aceptaba excusas, no conocía la palabra rendición, y si había que entrenar en la nieve, en la oscuridad, en el olvido, entonces ahí era donde se sentía más cómodo. Y quizá lo más impresionante de su figura es que, a pesar de toda su brutalidad en el ring, fuera de él era una persona hermética, reservada, casi fantasmal. No buscaba reflectores, no firmaba autógrafos por obligación, no aparecía en reality shows. Era una sombra que había hecho historia a puño limpio y que prefería desaparecer entre la niebla antes que convertirse en un personaje de feria. Se fue a Italia, dejó Estados Unidos, dejó el boxeo y se reinventó en un lugar donde podía caminar sin que nadie lo interrumpiera, sin tener que responder preguntas, sin tener que volver a ser Marvelous. Porque Marvin entendía que los verdaderos guerreros no viven para complacer al público, sino para honrar el código que los formó: disciplina, respeto, silencio y dolor. Y hoy, cuando vemos los guantes colgados en museos, las entrevistas antiguas, los recortes de periódicos, es fácil olvidar que detrás de cada victoria de Marvin Hagler había cientos de horas de aislamiento, una guerra constante consigo mismo, una voz interna que no lo dejaba descansar, un compromiso con la excelencia que lo empujaba siempre más allá. Tal vez por eso, cuando hablamos de los más grandes, muchos nombran a Ali, a Tyson, a Mayweather. Pero los que conocen la verdad, los que han estado en el fango, los que han sentido la soledad de la preparación, saben que Hagler no solo fue un campeón, fue un símbolo, un emblema del sacrificio puro, del esfuerzo sin aplausos, del dolor convertido en grandeza. Marvin Hagler no fue un boxeador más. Fue el recordatorio viviente de que el verdadero poder no se grita, se demuestra.